El libro de Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27, presenta una afirmación que carga con el peso de la eternidad. Está escrito que los hombres están destinados a morir una sola vez y después de eso, enfrentar el juicio. Con frecuencia, este pasaje es visto como una regla inquebrantable, la base sólida de la creencia de que la muerte, con toda su inevitable presencia, llega una sola vez para cada ser humano. Sin embargo, hoy exploraremos una narrativa sorprendente de la Biblia que desafía esta certeza. 3 personas vivieron lo improbable, enfrentando la muerte no una, sino 2 veces. Prepárate para sumergirte en el poder de la fe, en milagros que sacuden la lógica y desafían nuestros límites. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te recomiende más videos como este. Ahora, pasemos al video y a la primera historia bíblica sobre la vida y muerte de Lázaro. Lázaro no es simplemente alguien que enfrenta el destino compartido por todos. Es el núcleo de una historia que rompe las barreras de la comprensión humana sobre la existencia. Su profunda amistad con Jesús se convierte en un vínculo esencial para entender cómo la fe trasciende lo que consideramos leyes naturales. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, esta historia se despliega, mostrando la conexión de Lázaro con Jesús y con sus hermanas, María y Marta. Cuando Lázaro cae gravemente enfermo, María y Marta, conscientes del poder curativo de Jesús, le envían un mensaje urgente. La respuesta de Jesús, sin embargo, es inesperada e incluso contradictoria. En Juan 11:4, Jesús afirma: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». Estas palabras llevan un significado que trasciende la curación física. Jesús estaba a punto de revelar un aspecto más profundo de su misión, una lección sobre el propósito escondido en las dificultades que enfrentamos. Quería que todos entendieran que los desafíos aparentemente imposibles no son castigos, sino oportunidades para presenciar la gloria de Dios. Así, la enfermedad de Lázaro no era una sentencia de muerte, sino un escenario preparado para mostrar el poder divino. Después de recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús toma una decisión que parece enigmática. Permanece donde está durante 2 días más. Esta demora, que podría interpretarse como negligencia, es una lección poderosa sobre el tiempo divino, tan diferente del nuestro. Muchas veces clamamos por respuestas inmediatas, pero Dios actúa según un propósito que supera nuestra comprensión. Al cabo de estos 2 días, Jesús decide ir a Betania, donde viven Lázaro y sus hermanas. Los discípulos, sorprendidos por la decisión de regresar a un lugar donde Jesús ya había enfrentado hostilidad, cuestionan su elección. Pero Jesús, con una comprensión más profunda, les dice que Lázaro ha dormido y que Él va a despertarlo. Esta metáfora del dormir revela una visión trascendental de la muerte. Al llegar a Betania, Jesús encuentra un escenario de intenso luto, donde Marta y María luchan con el dolor de su pérdida. Consolada por amigos que intentaban ofrecer algún alivio a su dolor, Marta se encuentra con Jesús, cargando no solo su tristeza, sino también una mezcla de fe y frustración. Con la voz quebrada declara: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras revelan un dolor tan profundo como su fe, una súplica casi desesperada. Sin embargo, Marta, entre lágrimas, añade un toque de confianza que desafía su pesar. «Pero sé que incluso ahora Dios te concederá todo lo que le pidas». Esta frase no es solo un eco de esperanza, sino una prueba del conflicto humano entre la desesperación y la creencia en lo imposible. Es en este momento que la narrativa nos enfrenta con la fragilidad de la fe ante el duelo, donde la pérdida y la esperanza
chocan de manera visceral. Jesús responde a Marta con una verdad que resuena como un trueno, una declaración que trasciende las limitaciones humanas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sus palabras no son solo un consuelo para una mujer devastada, sino un anuncio de su propia identidad y propósito. Jesús no habla únicamente de la vida eterna en un futuro distante. Él ofrece la certeza de que la muerte, con toda su tiranía, no es el final. Marta, aunque no comprende plenamente lo que está por venir, confiesa su fe en el Mesías, aquel que no solo promete, sino que da vida. Cuando María, en su dolor, encuentra a Jesús, sus palabras son un eco de las de Marta, pero su angustia es casi palpable. La reacción de Jesús es poderosa en su sencillez. Él llora. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, pero cargado de un peso que trasciende su brevedad. Estas lágrimas, tan humanas, revelan a un Dios que no está distante, que no es indiferente. Jesús no llora solo por la muerte de Lázaro, sino por el dolor de María, de Marta y de todos los presentes. Se permite sentir, vivir el sufrimiento de aquellos a quienes ama, demostrando que su compasión es tan profunda como su poder. Estas lágrimas son un testimonio de su humanidad, un recordatorio de que Él comparte con nosotros las emociones más crudas e intensas. Incluso ante esta demostración de humanidad surgen preguntas. Algunos perplejos murmuran: ¿el que abrió los ojos del ciego no podría haber impedido la muerte de Lázaro? Es una pregunta universal que refleja las dudas que muchos cargan. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento cuando podría evitarlo? Las lágrimas de Jesús responden de manera silenciosa pero profunda. Él no es ajeno a los dolores de este mundo, los lleva con nosotros. Entonces, frente a la tumba de Lázaro, Jesús da una orden que desafía toda lógica humana. Quiten la piedra. Marta duda, su voz vacila, preocupada por el olor que seguramente emanará tras 4 días de muerte. Pero Jesús, con firmeza y ternura, le recuerda: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Este momento es más que una instrucción, es una invitación a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Con los ojos dirigidos al cielo, Jesús ora. Sus palabras no son vacilantes, están cargadas de certeza. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Esta oración, tan íntima, sirve como preludio de lo que está por suceder. Y entonces, con autoridad inconfundible, Él exclama: «Lázaro, sal fuera». La multitud contiene la respiración. El silencio es interrumpido solo por el sonido de pasos. Lázaro emerge, vivo, envuelto en vendas. La orden de Jesús de desatarlo no es solo literal, es simbólica, representando la liberación del poder de la muerte. Este milagro tan impactante no es solo una demostración del poder divino de Jesús, es un vistazo a lo que está por venir. La resurrección de Lázaro no es el final de la historia, sino un anuncio del sacrificio y la victoria de Jesús sobre la muerte. Es una promesa viva de que para aquellos que creen, la muerte nunca será la última palabra. La resurrección prometida para todos los que creen en Él trasciende las fronteras de la razón humana, desafiando no solo las leyes naturales que gobiernan la vida y la muerte, sino también redefiniendo el significado de la fe frente a las adversidades. La historia de Lázaro es un entretejido de enseñanzas que van más allá del milagro físico, tejiendo lecciones sobre la paciencia en la espera, la profundidad de la fe en medio de las dificultades y el propósito divino que permanece incluso en medio del dolor. La segunda narrativa que exploraremos nos lleva al corazón de Israel, en un tiempo marcado por una idolatría desenfrenada y un alejamiento de los caminos divinos.
En ese escenario caótico, Dios elige a Elías como su profeta para enfrentar a una nación rebelde. Durante ese periodo, el rey Acab, bajo la corrosiva influencia de su esposa Jezabel, promovió una mezcla perversa entre la adoración al Dios verdadero y prácticas paganas, hundiendo al pueblo en un abismo de desobediencia y decadencia espiritual. Frente a este panorama de infidelidad, Elías surge como portador de un juicio severo, proclamando al rey que la tierra enfrentaría una sequía devastadora, un castigo directo por el alejamiento de Israel de los preceptos divinos. La palabra de Dios, canalizada a través de Elías, resuena con fuerza al anunciar que no habría lluvia ni siquiera rocío durante años, una consecuencia clara de la apostasía que corroía a la nación. La sequía, más que una calamidad climática, representaba una manifestación tangible del descontento divino ante la traición de su pueblo. En este contexto, Elías no es solo un mensajero, sino un heraldo de advertencia en tiempos de oscuridad espiritual. Conforme la sequía consume al país, Dios instruye a Elías a buscar refugio en Sarepta, una ciudad fuera de las fronteras de Israel, habitada por gentiles. Es allí donde se desarrolla un encuentro crucial entre Elías y una viuda, cuya historia se convertiría en un símbolo de fe en medio de la adversidad. Al llegar a la ciudad, Elías encuentra a la mujer recogiendo leña, un retrato silencioso de su extrema pobreza. Al acercarse a ella, Elías hace una petición que parece simple, pero que tiene un profundo significado simbólico: agua para beber y un pedazo de pan. La respuesta de la viuda expone su dura realidad, un testimonio conmovedor de desesperación y resignación. Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para preparar una comida para mí y mi hijo. Comeremos y después moriremos. Sus palabras, encontradas en Primera Reyes 17:12, son un retrato de vulnerabilidad y desolación, pero también de resignación ante lo inevitable. Sin embargo, Elías, guiado por el Espíritu de Dios, no retrocede. Desafía a la viuda a un acto de fe que contradice toda lógica humana, pidiéndole que primero prepare un pan para él y luego cuide de sí misma y de su hijo. Frente a esta instrucción audaz, Elías la consuela con palabras impregnadas de esperanza y una promesa divina. No temas, haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan y tráelo. Después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. El valor requerido a esta mujer es inmenso. En tiempos de hambre, ofrecer lo poco que quedaba a un extraño era un gesto que iba más allá de la generosidad. Era un salto de fe. La promesa de Elías es aún más radical. Así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 1 Reyes 17:14. Estas palabras, impregnadas de una confianza inquebrantable, desafían la lógica y revelan el poder de Dios para obrar más allá de las barreras humanas. En un acto de valentía que solo la fe puede inspirar, la viuda obedece. Y así, día tras día, la harina y el aceite permanecen misteriosamente sosteniéndola a ella, a su hijo y al profeta Elías, como un testimonio de la providencia divina. Tangible e incuestionable, la fidelidad de Dios se revela a quienes confían en Él, incluso en medio de la más severa escasez. El relato de la viuda de Sarepta no es solo una demostración de la provisión divina, sino una lección eterna sobre cómo la obediencia a la voz de Dios puede transformar la carencia en abundancia y la desesperación en esperanza. Este episodio trasciende el milagro material, convirtiéndose en una narrativa de fe inquebrantable, generosidad en tiempos oscuros y superación frente a las adversidades más crueles. Elías,
El profeta escogido por Dios y la viuda, una mujer cuya valentía y obediencia superan sus limitaciones, se convierten en protagonistas de redención en una época marcada por la idolatría y una sequía devastadora. Ambos nos muestran que la fe en Dios no está limitada por las circunstancias, sino que posee el poder de operar milagros que desafían toda lógica humana. Sin embargo, la provisión milagrosa que sostenía la casa de la viuda de Sarepta se interrumpe abruptamente cuando surge un nuevo y terrible desafío. Su hijo enferma gravemente. La alegría de la provisión diaria da paso a un dolor que consume el corazón de una madre ya marcada por la pérdida. Viuda, jefa de su hogar, ahora enfrenta la posibilidad de perder al hijo que le queda. Este golpe devastador la lleva a confrontar a Elías, cuestionando su presencia en su vida en medio de un dolor que no cesa. ¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo? 1 Reyes 17:18. Estas palabras, impregnadas de angustia, reflejan las incertidumbres de una fe sacudida, pero no extinguida. La viuda busca respuestas que expliquen el propósito de esta tragedia que la consume, su mente luchando por comprender si esto es un juicio divino o algo más profundo. Elías, profundamente conmovido por la situación, actúa con una compasión que trasciende cualquier barrera. No duda, en un gesto cargado de urgencia y esperanza, toma en brazos al niño inerte como si llevara el peso de la propia vida. Llevándolo al cuarto donde estaba hospedado, Elías transforma ese espacio en un lugar de súplica intensa. Allí, acostándose sobre el cuerpo del niño, comienza una intercesión cargada de fe y desesperación, un clamor que atraviesa la barrera entre lo terrenal y lo celestial. Elías ora fervorosamente, cada palabra suya cargada de una necesidad que solo un Dios vivo puede satisfacer. Oh Señor mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño. 1 Reyes 17:21. Su petición no es fría ni formal. Es el clamor de alguien que entiende la profundidad del dolor humano y que busca la única respuesta posible, la intervención divina. En este momento crucial, vemos el lado humano de Elías. La carga emocional de su oración es palpable, aunque las lágrimas no se describan. Él siente el dolor de esa madre y lo lleva en su súplica. El mismo Dios que ordenó la sequía, que multiplicó la harina y el aceite, ahora es invocado para realizar el milagro más grande de todos, devolver la vida. Cuando la respiración regresa al niño, cuando sus ojos se abren y su vitalidad es restaurada, el momento alcanza su clímax. Elías desciende las escaleras llevando no solo a un niño vivo, sino la prueba de que Dios no está distante. Entrega al hijo a su madre con gratitud y reverencia, transformando ese instante de dolor en un canto de alabanza. Este milagro, sin embargo, no es solo una demostración del poder divino sobre la muerte. Es un testimonio de una fe inquebrantable y de que Dios no actúa únicamente en las pequeñas bendiciones diarias, sino también en los momentos más oscuros. La historia de la viuda de Sarepta y Elías es una narrativa de fe puesta a prueba, de intercesión ferviente y de compasión divina. Es un relato que nos recuerda que la presencia de Dios no solo sustenta, sino que también restaura. Finalmente, somos guiados a la historia de Dorcas o Tabita, una mujer cuyo impacto trasciende las páginas de la historia. Su vida, dedicada al servicio y a la generosidad, dejó marcas imborrables en la comunidad cristiana primitiva. En las páginas de los Hechos de los Apóstoles, su historia cobra forma, ofreciendo una poderosa visión de la esencia del cristianismo en acción. Dorcas no es simplemente un nombre entre muchos, es el reflejo vivo de una fe que transforma vidas, que actúa, que se entrega incluso en los momentos de mayor necesidad. Su historia será la próxima en inspirarnos. Dorcas era una mujer de Jope
cuyo nombre resonaba entre los necesitados como un símbolo de bondad y compasión. Más que donar ropa o ayuda financiera, dedicaba su vida a quienes más lo necesitaban, entregándose de una manera que superaba cualquier expectativa. Su vida era una manifestación concreta del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, reflejando el verdadero amor cristiano que moldeaba a la comunidad primitiva. Sin embargo, como sucede en muchas narrativas marcadas por la devoción, la tristeza no tardó en llegar. Dorcas se enfermó y murió, dejando a la comunidad sumida en un profundo luto. Las viudas y otros que habían sido tocados por su generosidad ahora enfrentaban la pérdida de alguien que representaba mucho más que un apoyo material. Dorcas era un pilar espiritual y emocional, una fuente de inspiración para todos. Ante tal dolor, una chispa de esperanza se enciende. La noticia de que el apóstol Pedro estaba en una ciudad cercana corre rápidamente por Jope, y movidos por la fe, los discípulos envían mensajeros para traerlo. La posibilidad de un milagro impregnaba el ambiente, alimentando la esperanza de aquellos que creían en el poder de Dios, especialmente a través de sus siervos escogidos. Cuando Pedro llega, lo conducen al cuarto donde el cuerpo de Dorcas había sido cuidadosamente preparado para el entierro. La escena estaba cargada de desesperación, marcada por las lágrimas de todos los que la amaban y que ahora enfrentaban la dura realidad de la muerte. La atmósfera era densa, una mezcla de luto y una silenciosa expectativa de que algo extraordinario pudiera suceder. Pedro, inspirado por la fe y el poder que habitaba en él, toma una decisión que desafía las barreras de lo comprensible. Ordena que todos salgan del cuarto. Solo frente al cuerpo de Dorcas, se arrodilla en oración, clamando al Señor con fervor y confianza. Entonces, en un acto de autoridad divina, se vuelve hacia el cuerpo inmóvil y declara: «Tabita, levántate». Hechos 9:40. Y el milagro ocurre. Los ojos de Dorcas se abren, su vida es restaurada y ella se levanta. Pedro la toma de la mano y con una mezcla de reverencia y alegría la presenta viva a la comunidad. Aquí está, viva y lista para continuar su obra. Hechos 9:41. El impacto de ese momento es inmediato y profundo. La alegría explota entre todos y la noticia de la resurrección de Dorcas se extiende rápidamente por Jope. Este milagro, sin embargo, no se limita a una demostración de poder sobrenatural. Lleva significados que trascienden lo físico. La resurrección de Dorcas refuerza la promesa de la vida eterna que se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Su historia nos recuerda que la generosidad y el servicio no son gestos efímeros, sino semillas que dejan marcas eternas. Dorcas no es recordada solo por el milagro que devolvió la vida a su cuerpo, sino por la vida que dedicó al amor y al servicio al prójimo. Su obra continúa siendo una fuente de inspiración que atraviesa generaciones, demostrando que la verdadera generosidad trasciende los límites del tiempo, dejando un legado que resuena con fuerza y propósito. Y así concluimos otro video. Espero que esta historia haya traído enseñanzas que iluminen tu vida. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos conocerte mejor. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.